¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda un hermano cusqueño, Ricardo Monteagudo, directamente desde la ciudad de Lima para todo el Perú a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Como les habíamos comentado, el día de hoy tenemos un programa muy interesante vinculado al agro nacional. Va a estar con nosotros el ingeniero Hernández, como lo hemos anunciado, autor del libro El Agro Camino al Bicentenario. Él estará con nosotros en el tercer segmento del programa, en que contaremos además con la participación, como todos los jueves, de Reinaldo Trinidad Ardiles, director de la revista Agronoticias, que estará conmigo comentando este interesantísimo libro que pone en evidencia pues el poco interés ante un problema real que vivimos desde hace varios lustros en el Perú, el poco interés que tienen casi todos los candidatos presidenciales, por no decir todos, con el tema del agro. Y está conmigo ahora también el doctor Armando Tauro. Armando, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo, gracias. Gracias. Un día jueves, ¿no? No es usual que estemos acá los jueves, sino los lunes y los viernes. Bueno. Lo que pasa es que vamos a tocar hoy día contigo varios temas vinculados con el agro, aprovechando la posterior presencia del ingeniero Hernández y de Reinaldo Trinidad, y recogiendo en primer lugar la tremenda experiencia que tú has tenido en el manejo directo de pymes agrarias en países como el Paraguay y República Dominicana y otros países de Centroamérica en donde has estado. Sí, bueno, lo importante de todo esto, y acá estoy viendo una nota periodística que le han hecho acá al ingeniero, donde él habla que la asociatividad es la clave para salir de la pobreza. Y realmente es un hecho real, digamos. La única manera, querramos o no, nosotros vivimos, y lo dijimos anteriormente, vivimos en un mundo globalizado. Y este mundo globalizado hace que nos hace más dificultoso a las pequeñas empresas poder ser competitivos. Y desgraciadamente las pequeñas empresas no tienen la capacidad de entender cómo buscar, no saben y no conocen y no están obligados a conocer. Por eso hay que también conformar esta tan llamada universidad de empresa para formación de conocimiento y transferencia de conocimiento. Pero ¿qué sucede? No tienen conocimiento de cómo buscar un mercado, cómo buscar un nicho, cuáles son las posibilidades de trabajo, cómo llegar a competir contra estos grandes monstruos, estos grandes pulpos que tenemos que ha desarrollado el mundo globalizado. Entonces, ¿qué sucede? Esta asociatividad hace que podamos entrar en algunos nichos que independientemente o individualmente es dificultoso, porque estamos aumentando recursos inmediatamente sin hacer inversiones propias, estamos aumentando tecnología, estamos aumentando conocimiento. Entonces, con ese aumento de conocimiento, de recursos, de tecnología, estamos aumentando nuestra cadena productiva, y aumentar nuestra cadena productiva mejoramos nuestras eficiencias, y al mejorar nuestras eficiencias, ¿qué tenemos que ir y a dónde vamos y qué queremos buscar? Y queremos lograr rentabilidad de estas empresas. Es de la única manera que las podamos sacar de la pobreza, si podemos comenzar de alguna manera a generar rentabilidad de estas empresas. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos eso? Porque es muy fácil decirlo, pero es una tarea muy complicada, y sobre todo en Sudamérica, donde no hay esa alma de cooperativismo, donde no existe la intención de la asociatividad, o mal se entiende la asociatividad. Entonces es un fenómeno común a toda Sudamérica, o sea, la falta de identificación con la asociatividad es también un problema en Argentina, lo fue en Uruguay, lo fue en toda América Latina. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque son países donde no hay una cierta creencia a estas nuevas, no son nuevas herramientas, sino una nueva forma de complementarse y de comenzar a competir contra este mundo globalizado que tenemos. Porque también este mundo globalizado que tenemos no ataca a todos los mercados, y ahí es donde tenemos que estar nosotros, donde las empresas estas que están de alguna manera desparramadas globalizadamente no llegan a algunos mercados. Yo creo que es una pregunta muy puntual. Por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, que son países ganaderos, sí, ¿existen pequeños productores sí, asociativos que se han asociado también, digamos? Sí, existen pequeños productores que se han asociado. Se ha creado también el trabajo del observatorio para el crecimiento de estas empresas, midiendo la natalidad y la mortalidad. Se han unido a universidades tanto nacionales como extranjeras, digamos, apoyan mucho las universidades de Italia, la Universidad de España, de Portugal, algunas de Inglaterra, pero por el idioma
se han tirado mucho más a trabajar con universidades de lenguas que dependan del latino. Así que todo este conjunto de conocimiento y transferencia de conocimiento se está haciendo con la universidad. ¿Y la universidad qué ha hecho en este caso? ¿Y qué se ha creado? Se han creado institutos que no dependen del gobierno. El gobierno solamente es un articulador. Se han creado institutos de capacitación de oficio. Entonces, se han unido los gremios. Generalmente estos institutos vienen manejados o por un colegio de ingenieros, o por una asociación de gremios, o por una ONG, pero nada que ver con el Estado. El Estado solamente es el articulador para que pueda conseguir y facilitar el dinero que necesitan este grupo de empresas para poder desarrollarse. Entonces las universidades han creado cursos de capacitación para formar trabajadores con especialidades, técnicos y mando medio, que es una necesidad que estamos teniendo en casi todo el polo sudamericano. No existen capacidades de mando medios, entonces tenemos que formar esos mandos medios. Y fíjate vos cómo es la paradoja, porque generalmente en Argentina se han perdido todas las escuelas técnicas. No hay escuelas técnicas. Ahora están comenzando a nacer nuevamente. Y tengo entendido que en Perú también. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque el muchacho cuando terminaba sus escuelas industriales o su secundaria, realmente no tenía vocación de irse a una escuela técnica, una escuela de oficio, y directamente quería irse a la universidad. Y estas escuelas técnicas quedaban vacantes, vacías. Siendo tan importante el aprendizaje que pueden tomar en estas escuelas técnicas, la han dejado realmente obsoletas. Tanto sucedió acá en Perú, como sucedió en Argentina, como sucedió también en países sudamericanos. Mientras que en otros países como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia y toda Europa, vos tenés las escuelas obligatorias, las escuelas medias y las escuelas especialistas, y después, si querés, vas a la universidad. Pero es totalmente integrado, es modulado. Es decir, si yo hago una escuela técnica, yo tengo la posibilidad de seguir estudiando y me voy a un grado mayor, que es un grado asociativo. Si quiero seguir, me voy a una licenciatura, y si quiero seguir, me voy a una maestría, y si quiero seguir, me voy a un doctorado. Te pongo el caso mío. Yo, a los 14 años, me fui a Italia. Me formé con la Escuela Aeronáutica Italiana. Me fui a una escuela fábrica. Yo trabajaba 6 horas y estudiaba 6 horas. Me formé como técnico, como perito técnico, pero me formé como perito técnico aprendiendo el oficio. Yo manejaba torno, fresa, agujereadora, máquina de control numérico. Trabajaba en el oficio, aprendí el oficio y aprendí la carrera técnica. Cuando terminé la tecnicatura, me fui a hacer la ingeniería. Terminé la ingeniería, hice el doctorado de búsqueda científica, terminé eso y me fui a Estados Unidos, al MIT, donde cursé los 2 doctorados, tanto sea el doctorado en management y tanto sea el PhD en operaciones. Pero fue modulada mi carrera. Entonces tenía la posibilidad que cuando terminé la escuela, la tecnicatura, si no quería seguir la universidad, ya tenía un oficio. Un oficio, podías armar una empresa eventualmente. Podía armar una empresa, ya tenía un oficio y tenía una carrera media. Y eso te digo cuando yo tenía 14 años. Hoy tengo algunos años más y han pasado muchos de esos años. Entonces, fíjate qué tan importante era tener capacitación técnica. Y por alguna razón de la vida, en Sudamérica, eso se perdió. Se perdió el entusiasmo de la continuidad o de esos cursos medios que dan la capacitación que hace falta en una empresa para poder ser operativa, ¿no? Efectivamente, y lamentamos realmente que tampoco dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales hayan, digamos, propuestas, valga el hecho que esté reiterando, propuestas relacionadas con la promoción, el fomento de las instituciones superiores de educación técnica que en el pasado fueron muy beneficiosas para el país. Ayer estuvo con nosotros el ex rector de la UNI, el ingeniero Luis González Cacho, que fue prácticamente uno de los promotores en la UNI de la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica, que en los años 70 se desactivó exclusivamente por un perjuicio tonto de mucha gente que pensaba, y de los mismos directivos, algunos de la Universidad de Ingeniería, que pensaban que un grado técnico podía ser un grado de un menor nivel, y mucha gente aspiraba exclusivamente a tener un título profesional universitario. Claro, pero ¿qué tenemos que lograr hoy, Ricardo? Y ayer, bueno, lo vamos a ver mañana en la entrevista con Daniel Córdoba, Cayo,
de la cual él habla también en su programa político, y son muy pocos los políticos en la arena. Digamos, los políticos hoy en la arena están usando las pymes como herramienta o como escudo político para lanzarse en la campaña. Pero ojo, que las pymes, los pequeños, que yo no los quiero llamar más pymes, son empresarios. Hay empresarios de menor tamaño, tamaño medio y de gran tamaño, pero son empresarios. Son empresarios. Entonces, que no lo tenemos que usar como un escudo. Es el eslabón más importante de la cadena económica de cualquier país, y a eso le tenemos que dar mayor importancia. ¿Y cómo tenemos que trabajar hoy? Porque también los años han cambiado, las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado, y somos un mundo más competitivo. Hoy tenemos que ser proveedores de proveedores. Hoy tenemos que conformar las grandes empresas. Por ejemplo, tú sabes muy bien que también yo manejé un gran ingenio azucarero de Estados Unidos, y en Sudamérica éramos casi 5.000 personas. Pero ¿qué hacíamos nosotros? A no haber estas escuelas técnicas, nosotros fomentábamos la capacitación técnicas y formábamos personas del ámbito, del lugar donde estábamos. Y a esas personas que formábamos, después las empleábamos dentro del ingenio azucarero. Entonces, formábamos personas del modo que queríamos nosotros que estén formadas. Igual en esa época, en los años 70, contaba, y acá termino, el ingeniero Luis González Cancho, que en la Escuela Nacional de Ingeniería Técnica la gente hacía también trabajos en las industrias vinculadas a la universidad. Había realmente una formación de primer nivel que se perdió y que se debe recuperar. ¿Me hacen señas? Después de la pausa... Vamos a unos cortes y regresamos. Estamos con Armando Tauro, y después vienen el ingeniero José Hernández, autor del libro El Agro, Camino al Bicentenario, y don Reinaldo Trinidad Ardiles, director de Agronoticias. Bien, amigos, estamos continuando con Armando Tauro, hablando sobre pymes, como siempre, y después estará con nosotros el ingeniero José Manuel Hernández Calderón, autor del libro El Agro, Camino al Bicentenario, y también estará don Reinaldo Trinidad Ardiles, con quien comentaremos este interesante libro. Armando, sí. Te había cortado, nos habían cortado por el tiempo. No, digamos, que es tan importante la coyuntura que conformemos estas capacitaciones y esta transferencia de conocimiento, y lógicamente que la vamos a tener que hacer a través... hay que buscar tres patas, como dijimos siempre, y una de las patas o son los gremios o son las grandes empresas. Es decir, nosotros tenemos que conformar y hacer las cadenas de proveedores, y para que estas empresas pequeñas se puedan acoplar a la rueda del crecimiento, la tenemos que convertir proveedores de los proveedores. Entonces, hacer una cadena hasta llegar a la mediana empresa y a la gran empresa. ¿Y cómo llegamos a la gran empresa? Primero, capacitando y transfiriendo conocimiento a estos pequeños empresarios. Disculpa que te corte, ¿proveedores o tercerizadores de determinados servicios? Es lo mismo. Es lo mismo. Disculpa, yo te pregunto es lo mismo, es un outsourcing a los servicios. Yo quiero que tú le recuerdes al público las extraordinarias experiencias que al respecto hay en países como el Japón, por ejemplo. Sí, bueno, Japón, por ejemplo, las pequeñas empresas o las grandes empresas de alguna manera se concentran y se asocian y dan trabajo a familias, donde las producciones ya no se hacen en las empresas principales, sino se crean lo que se llaman centros de trabajo localizados. Las producciones se hacen en las casas de familia, las empresas transfieren toda la tecnología y todo el conocimiento a un grupo familiar, le pone, le ubica, le traslada toda la tecnología, y en ese centro familiar se produce un determinado producto. Armando, ¿y eso desde hace cuántos años se viene haciendo en Japón y en otros países del mundo? Y yo viví en Japón en el año 84, y se venía haciendo esto de los años 70. Japón comienza la emancipación industrial en los años 1950. En aquel momento Japón venía de una destrucción de la guerra y tenía un centro de manufactura totalmente pobre, con poca capacidad, sin ninguna tecnología. Grupos japoneses vinieron hacia Estados Unidos y vieron cómo estaba produciendo Ford. Estoy hablando de la parte automotriz, no la parte agraria. Cómo producía Ford, cómo producía General Motors. Vuelven a Japón en los años 50 y ven que necesitan un cambio. Y ese cambio era
cómo incorporábamos la automatización, cómo incorporábamos la mejora, cómo incorporábamos conocimiento a estas pequeñas empresas. Y lo hicieron y comenzaron a usar herramientas como el Lean Manufacturing, el Six Sigma, el Supply, que hoy lo estamos comenzando a implementar en estos países. Ahí quería llegar, Armando, porque contigo yo aprendo muchísimo, quería llegar. Todos estos sistemas, todos estos temas vinculados al desarrollo de las pymes, no son nada nuevo. Son cosas que se vienen practicando en países de Europa y del primer mundo desde hace 30 o 40 años atrás. De 1950. Del 1950, en 1951 arranca el primer proceso de sistema de Lean Manufacturing. Yo uso Lean Manufacturing de los años 78. ¿Qué cosa es Lean Manufacturing? El Lean Manufacturing es el proceso de manufactura para reducir desperdicios. Y está totalmente concentrado en la mejora de los procesos, en el rediseño de los procesos. Y yo comencé a usar Lean Manufacturing en los años 1978, cuando empecé en el MIT mi doctorado. Después tuve la suerte de comenzar a hacer reingeniería con Michael Harmer. Y Michael Harmer fue el inventor de la reingeniería. Y la reingeniería no era nada más y nada menos que en la época de Taylor la llamábamos las reorganizaciones. Entonces, ¿qué comenzamos? Comenzamos a aplicar reingeniería que se divagó por todo el mundo como una lingüística de oportunidad de mercado. También Japón no hizo todas las cosas bien. Japón largó muchas filosofías, muchas técnicas para vender consultoría, como es el círculo de calidad, que no funcionó en ninguna parte del mundo. Y cuando yo vengo a una conferencia en los años 90 a Argentina, la utilizaban como la vanguardia de las mejoras tecnológicas y era una herramienta que no funcionaba. Sí, la reingeniería de proceso y no la reingeniería de negocio. La reingeniería de negocio mandó a muchas empresas a las quiebras porque eran cambios totalmente... Se cometieron muchos errores. Se cometieron muchos errores. Yo siempre digo a las empresas, y yo como consultor, les digo y les recomiendo, lo peor que pueden hacer es ponerse en manos de un consultor, al 100%. El consultor no está para manejar la empresa, ni para dirigir la empresa, ni para manejar los fondos financieros de la empresa. El consultor está para desarrollar tecnología y transferir conocimiento. Los actores de cambios son los propios operarios, los propios trabajadores. Ellos son los actores de cambio. ¿Y por qué son los actores de cambio? Porque son ellos quienes conocen el proceso. ¿Me entendés? Entonces, tenemos que dividir la tarea del consultor. Cuando vos venís a Sudamérica y te contratan como consultor, al tiempo que estás con ellos sos el director de la empresa, el director financiero, el que tramita los créditos en el banco, el que maneja los recursos humanos. Y eso es una equivocación. Es una equivocación garrafal. El consultor está para transferir conocimiento y tiene que estar desde afuera mirando las necesidades que tienen las empresas. Y hoy, para ser competitivo, sí o sí tenemos que usar herramientas como Lean Manufacturing, sí o sí tenemos que usar el Supply Chain, que es la cadena de abastecimiento, sí o sí tenemos que usar herramientas de calidad como es el Six Sigma. El Six Sigma es una herramienta estadística que me permite controlar el error de una producción hasta llegar a 3.4 partes por millón de error. Entonces, ¿qué hace? Yo mejoro sí o sí a través de los procesos, mejoro la calidad. Pero de esto tenemos que hablar en otro momento, con más tiempo, porque son temas realmente apasionantes. Y lo vamos a hablar en Arequipa, lo vamos a hablar cuando vayamos el 28 y 29 en conferencia. Y también quiero decirles a toda la población de Perú que a partir del mes de abril, yo junto a Hora 8, junto a Ricardo, vamos a recorrer el país a lo largo y a lo ancho. Al este y al oeste, norte y sur del país, nos vamos a meter dentro de los campos, vamos a ir dando conocimiento y transfiriendo conocimiento de esta poca experiencia y con mucha humildad se los digo, que he tomado a lo largo de los tiempos, trabajando al lado de empresas, de grandes empresas, de medianas empresas y sobre todo de pequeñas empresas. Gracias, Armando, muchas gracias. Vamos entonces, amigos, a unos cortes comerciales. Mañana continuaremos hablando de estos temas, Armando. Viene el ingeniero José Manuel Hernández Calderón y don Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias. Vamos a comentar el libro El Agro Camino al Bicentenario, un tema recurrente en Hora 8. Siempre hablamos del agro, siempre denunciamos el hecho que es el patito feo de los gobiernos. Ningún candidato presidencial está haciendo planteamientos realmente serios y concretos sobre el agro. En fin. Pero te comprometo en el aire, me vas a regalar el libro, ¿no? Por supuesto que sí. En el aire me lo estás diciendo. Por supuesto que sí, te lo voy a regalar. Regresamos, amigos, no se vayan, esto es Hora 8.